Hola, buenos días. Bienvenidos a la siguiente reunión del Combine, en este caso sobre imagen en ictus isquémico agudo. Vamos a hablar de diversos temas. En principio vamos a hacer una introducción, vamos a hablar de otras fuentes bibliográficas de interés, de la trombectomía mecánica en general y luego de las técnicas TAC, AngioTAC, TAC perfusión, algunas generalidades para el relevo general de casos y de, bueno, un poco un takeaway message. Como introducción, decir que esta presentación está dirigida a radiólogos generales, en el sentido de que tengan en cuenta que lo que tienen que hacer es el despistaje de posibles candidatos y ser conservadores en la exclusión de los mismos, porque ya para ser más restrictivos estará en el equipo de neurología y de neuroradiología intervencionista de sus respectivos entornos clínicos. También puede ser útil, pienso, para neurólogos en el sentido de mejorar su correlación clínico-radiológica y mejorar el filtro que realizan a la hora de aceptar o no pacientes para unidad de ictus. Y luego finalmente para neuroradiólogos intervencionistas por la dificultad, por el aporte que pueda tener para el conocimiento de la imagen, para la evaluación de la dificultad técnica del procedimiento y por tanto su planificación, también para la correlación anatomoterapéutica y también para el pronóstico. En el caso de todos nosotros, pues tener en cuenta que se trata de una imagen de una situación clínica de emergencia y cuyo informe tiene una implicación terapéutica inmediata. En cuanto a bibliografía, os recomiendo al menos estas tres referencias, que son un artículo de la SERAM publicado en 2022, que habla del TAC multimodal en pacientes con ictus isquémico. También el webinar 2 de los webinars de la SMINT, que es la Sociedad Europea de Terapia Mínimamente Invasiva. Esto es de 2017, pero me parece que sigue estando muy vigente. Y finalmente creo que es imprescindible para todos, porque quizá el primero podría ser más útil para radiólogos generales, el segundo para radiólogos intervencionistas. Útil para todos, yo creo, el webinar 11 de la SILAN, que podéis encontrar en este enlace en YouTube, bueno, que habla no solo de pasado, sino de futuro de la selección del paciente con imagen en ictus isquémico. Aquí tenéis un enlace, aquí tenéis el otro. Y aquí tenéis el otro. Os pediría a quien le apetezca y tenga voluntad y ganas, pues estaría bien, porque como veréis estos enlaces están relativamente poco actualizados, hacer un ejercicio de búsqueda de un documento de máximo consenso, que podría ser una guía clínica, un documento, un artículo que se considere pues digamos el más actualizado que podéis encontrar en cuanto a recomendaciones del uso de la imagen en ictus isquémico, y luego un documento de equilibrio entre los dos anteriores. Yo, si me lo mandáis, me comprometo a puntuar en cada caso cada uno de ellos y hacer una escala de cuál es el aporte que aportan, valga la redundancia, cada uno de ellos a lo que estamos pidiendo, y con ello eh, tal vez pensar en una posible colaboración de esa persona en otras labores bibliográficas. Bueno, como estaba diciendo, esas son las referencias fundamentales. En cuanto a la trombectomía mecánica en ictus isquémico, podemos hablar de dónde venimos, de dónde vamos, pero más de dónde vamos pensando en de dónde venimos y viceversa. La trombectomía mecánica en un momento dado fue un hallazgo casual, no tan casual. Están trabajando en neurointervencionismo, se encontraban situaciones en las cuales tenían que extraer cuerpos extraños o trombos de los vasos, y bueno, pues fueron practicando con distintas herramientas que tenían a mano y descubrieron que con una de ellas pues conseguían una mayor eficacia. Hubo una implantación progresiva de la trombectomía mecánica en nuestro entorno, y se publicaron varios estudios que en principio fueron negativos, y finalmente en 2015 pues sí que fueron positivos, en el sentido de mostrar la mejoría pronóstica de los pacientes
a medio plazo tras trombectomía mecánica a pacientes con ictus isquémico por oclusión de gran vaso. Según va pasando los años, pues aumenta la experiencia de los operadores, aumenta la habilidad técnica, mejoran los dispositivos, mejora las pautas de antiagregación en los casos de los que la utilizamos, como son los casos de, de tandem occlusion, en los que se ven acompañados de implantación de prótesis carotídeas, y se publican estudios con criterios de selección menos estrictos que los iniciales, que demuestran beneficios de la trombectomía mecánica en un rango más amplio de pacientes. Los estudios que se publicaron inicialmente en 2015 pues determinaban que eran útiles, era útil la trombectomía mecánica en pacientes con un ASPEX mayor mayor de 7 y en 6 horas desde el inicio de los síntomas, siempre que hubiera oclusión de gran vaso. Hay algunos centros que mantienen estos criterios de selección, hay otros centros que mantienen la idea de realizar trombectomía mecánica sin selección de pacientes, siempre cuando haya una oclusión probada y ausencia de sangrado, son partidarios de realizar una trombectomía mecánica, y hay otros centros como el nuestro que abogan por la realización de estudio multimodal para la selección de pacientes. Así podemos decir, es una frase repetida, que ningún indicador de imagen de forma individual es criterio de inclusión o exclusión para la realización de la trombectomía mecánica. El análisis conjunto de los mismos, junto con la información clínica, es de gran utilidad para la selección del paciente, pero también para la individualización de su manejo. Sirve para informar al paciente a la familia, sirve para seleccionar al paciente en caso de que se den muchas horas de evolución, un NIS bajo, una clínica leve, digamos, una oclusión distal o medio distal. Y también nos sirve de utilidad para determinar una actitud ante el procedimiento, evaluar el riesgo, decidir tener una actitud más o menos agresiva en técnica y en tiempo. Y también pues, nos sirve para evaluar la etiología trombótica, que puede ser de importancia para decisiones técnicas en la sala. Si pensamos que el origen es un trombo blando o un trombo duro, si pensamos en dónde está situado ese trombo, nos puede ayudar a determinar qué tipo de técnica, qué tipo de material vamos a utilizar. Y también en el caso de que ocurran complicaciones, pues toda la información previa nos puede ser de utilidad para tomar unas decisiones u otras. Respecto al TAC simple, hay que recordar que el TAC sirve fundamentalmente para descartar la hemorragia, evaluar el daño cerebral establecido y descartar causas no isquémicas. Así buscamos signos de sangrado, que sea parenquimatoso, hemorragia subaracnoidea o un hematoma, que nos hagan pensar, en el caso del parenquimatoso, podría ser en relación con una lesión isquémica, la hemorragia subaracnoidea más generalmente relacionada con una alteración vascular subyacente y el hematoma con un trauma. Pero también tenemos que mirar que haya o no desviación de la línea media, la morfología que tienen los ventrículos para descartarlo o también para ver qué evolución está teniendo ese infarto en caso de que esté provocando un edema y un desplazamiento de línea media, es decir, que haya un infarto. Pues son datos que nos ayudan a pensar que puede haber un infarto establecido. También qué áreas y sobre todo, ¿no?, en la evaluación clásica del ictus isquémico en TAC, pues qué áreas tienen una densidad parenquimatosa disminuida, ¿no?, como signo de isquemia hiperaguda, que es según la escala que llamamos ASPECTS, que viene del Alberta System. Así, esta escala divide el cerebro en varias regiones corticales, M1, M2, M3, y más altas M4, M5, M6, y profundas, ínsula, lenticular, cápsula interna y caudado. Cada una de estas áreas, según la veamos afectada, pues restaremos un punto de 10 puntos totales, 10 posibles áreas. Cada área afectada, pues restaremos un punto. Las primeras estructuras en dañarse suelen ser sustancia gris, porque son las que tienen mayor densidad neuronal, son las que tienen mayor demanda de oxígeno, así que serán las primeras en verse afectadas y las primeras en verse hipodensas en el TAC. Entonces, la manera de ser conservador es puntuar primero las estructuras más fácilmente reconocibles, suelen ser las corticales, para así poder valorar mejor la importancia de incluir o no un punto dudoso. Es decir, como decíamos, que debemos ser conservadores en la valoración del ASPEX, porque si damos un ASPEX muy bajo de inicio es posible que excluyamos al paciente de la trombectomía mecánica. Conviene
poder puntuar en positivo las áreas que tenemos seguras y desde ahí pues las áreas dudosas, pues tener en cuenta en qué rango estamos. Cuando estemos en un rango entre 4 y 6, que es en nuestro medio el rango que determina la inclusión exclusión de la sala, pues ser especialmente cuidadosos a la hora de informar en estas cifras. Para mejorar la calidad de esto que estamos hablando, pues podemos utilizar los casos que ya hemos realizado, los casos en 24 horas, y también podemos utilizar la web del Alberta Stroke Program que tiene ejercicios para practicar esto. También se recomienda utilizar una ventana de un ancho y alto similar, 45-45, 40-40, 50-50, con un alto contraste entre puntos negros y blancos, y interponer el móvil entre la pantalla del ordenador y nuestra visión también ayuda a aumentar ese contraste. Son pequeños trucos para mejorar la evaluación cuando tenemos dudas. Como decíamos, el TAC para descartar hemorragia, evaluar daño cerebral establecido, descartar causas no isquémicas. Es de nuevo recordar que ningún hallazgo descarta de forma inequívoca al paciente para un tratamiento mecánico endovascular. Lo que hemos dicho, LOE y sangrado, valorar en contexto de la historia clínica completa, es decir, puede haber una LOE que sea una metástasis de una neopulmonar que consideremos que no es tratable, no es curable, puede considerarse que en ese caso la trombectomía mecánica pueda no estar indicada. Sería algo a discutir con el equipo clínico del resto de clínicos. Las PECs inicialmente el límite estaba en 7, actualmente con frecuencia trabajamos en un límite de 5, y saber que bueno, hay estudios como el TRACE o metanálisis como el HERMES que demuestran mejoría funcional en pacientes con unas PECs de 0 a 5. Por lo tanto, en estos casos límites se recomienda siempre la valoración conjunta con el resto de hallazgos de imagen y con la clínica, con la historia clínica y con los compañeros de otras especialidades que están a cargo del paciente. No pasa la diapositiva. Angiotac de Willis. Angiotac de Willis, fundamentalmente y en resumen, nos sirve para la evaluación de la oclusión vascular, saber exactamente dónde está la oclusión intracraneal, pero también para valorar la colateralidad y tener en cuenta hipótesis etiológicas y dificultad anatómica del procedimiento. Lo primero es identificar la oclusión de gran vaso, saber en qué lugar se encuentra, si es una M1, una M2, una M3, pero también nos sirve para hacer una evaluación CETASI, que es una evaluación del ASPEX, pero en el angiotac, que suele ser más precisa o al menos demuestra mayor contraste entre blancos y negros y puede ser más clara. Evaluar el Collateral Grading Score, que es un score de colaterales, como podéis utilizar el que os parezca, pero valorar las colaterales en el lado afecto. El origen anatómico de los troncos supraórticos, ver si tienen alguna variación anatómica, ver qué ateromatosis tienen en el origen y en el camino. Esto tiene una importancia técnica en cuanto al acceso y la actitud y la etiología también, porque puede ayudarnos a pensar si la etiología es ateromatosa o cardíaca, también con la implicación que eso tiene sobre el tipo de trombo que podemos encontrarnos intracraneal y también sobre si es una disección o se trata de un émbolo pues de origen ateroembólico o cardioembólico. También en el angiotac es muy importante aprovechar para valorar las variantes anatómicas que pueda haber, sobre todo a nivel intracraneal, el origen fetal de la comunicante posterior, las características de la comunicante anterior o de A1 de cara a la navegación y a la seguridad a la hora de realizar la trombectomía mecánica, el riesgo de que un trombo, un impacto se nos pueda ir o una navegación, una guía de navegación se nos pueda ir a territorios que no están dañados y que podemos dañar durante el procedimiento. Y también tener en cuenta el aporte de vascular contralateral. Bueno, esto a través de las colaterales fundamentalmente, pero también teniendo en cuenta las comunicantes y también tener en cuenta el estudio de las vertebrales por si en algún momento tuviéramos que plantearnos realizar un acceso diferente al que hemos realizado para un nivel terapéutico en caso de que hubiera una complicación, saber qué otros accesos intracraneales tenemos disponibles. Entonces, en el informe, pues intentemos informar del lugar de oclusión, o tender a explicar qué origen de troncos existe para saber qué tipo de catéter de acceso queremos utilizar.
también la teromatosis del callado, también de las vertebrales, por lo que os decía, tener una alternativa siempre presente. La teromatosis carotidia, porque es por donde vamos a pasar y porque tiene que ver con el posible origen de ese trombo que vamos a intentar extraer. Y ateromatosis intracraneal por el mismo motivo, también para saber las dificultades que podemos tener, el riesgo de ruptura vascular, así como la etiología, saber, hacernos pensar a priori si lo que estamos viendo se trata de una estenosis intracraneal que se ha ocluido, cuyo abordaje sería completamente diferente, o si pensamos que se trata de un émbolo de otro origen que sea complicado, que ha llegado a un vaso intracraneal ocluyéndolo. También saber si hay una elongación vascular significativa, pues para saber cuán difícil puede ser nuestra navegación, cuán podemos necesitar de un stent retriever como ancla o de un tipo de catéter de aspiración o catéter intermedio u otro. eh, y también para saber qué medidas de catéteres, si hay una elongación marcada que observamos desde la aorta abdominal, pues a lo mejor podemos utilizar un catéter exportador más largo de 95 o 100 centímetros. Comunicantes variantes anatómicas, lo que hemos comentado antes, y lo mismo respecto al ZSI y el Collateral Grading Score. Otras dificultades que nos podemos encontrar en el angiotac es, bueno, lo que hablábamos, la oclusión carotidia, saber cuál es la locación de la etiología. Eso tendremos que hacerlo en función un poco de la historia clínica, mirando la teromatosis carotidia contralateral y la permeabilidad de A1 y de la carótida supraclinoidea. Si observamos que hay flujo desde la oftálmica o en el segmento distal de la carótida supraclinoidea, podemos imaginarnos que está llegando flujo a través de la oftálmica o de la A1 contralateral, la comunicante anterior, ese segmento, y por tanto debe haber un trombo más más distal en la carótida, aparte del trombo que encontremos en la arteria cerebral media, otro trombo más distal. Esto ahora pondré un esquemita un poco cutre a ver si se entiende mejor. Y luego el angiotac pues, puede ser dificultoso ver ramas distales que pueden ser susceptibles de tratamiento, una M3, una M4 que puedan estar provocando una fascia. Pues ahí es de utilidad observar, pues utilizar el 3D, utilizar el TAC perfusión como apoyo para mirar en retrospectivo el angiotac y también utilizar proyecciones sagitales y coronales, de la misma manera que es útil la evaluación de colaterales con el MIP. Este es el esquema del que os hablaba. Si os fijáis, no está muy bien, muy bien dibujado, pero veréis que en una oclusión tanto proximal de la carótida como tepetrosa, en este caso de la carótida, con una oclusión de cerebral media, lo que vamos a ver va a ser siempre lo mismo, que vamos a ver una carótida que no se rellena de contraste hasta su segmento final y luego una oclusión de la media. Mientras que cuando existe una oclusión de T carotidia acompañada de una oclusión de cerebral media, lo que vamos a ver es una ausencia de contraste en todo el recorrido, porque desde la A1 o desde la oftálmica no van a llegar a aportes de contraste. Bueno, el TAC perfusión. El TAC perfusión es una técnica que nos informa de la alteración de la perfusión cerebral y de los territorios que puedan ser recuperables. De importancia clásica, identificar como era la del ASPEX, identificar áreas de infarto grande con el fin de disminuir el riesgo de hemorragia por un infarto maligno que afectará a gran parte del territorio cerebral. En la actualidad, pues también es útil pues, por la información que nos da por la selección del paciente límite, cuando tiene una clínica escasa, un aspecto dudoso, una oclusión distal, o para identificar causas no isquémicas de ictus. Y también ayuda a la identificación de territorios isquémicos distales, de mediano pequeño vaso, que también son subsidiarios en este momento de tratamiento endovascular. Como decíamos, puede ayudarnos, mirando retrospectivamente el angiotac, a encontrar oclusiones que no estábamos viendo. En su momento se ha considerado útil para el triaje, al menos en la investigación, de pacientes con ictus entre 6 y 24 horas de evolución en los estudios Down y Diffuse, aunque lo que se ha estado observando luego es que, bueno, esos pacientes, precisamente con un TAC simple, veremos que si no hay un área infartada, pues lo más probable es que ese área está aguantando.
y es lo que veremos también en el tag perfusión, que será un área de penumbra, lo que nos describe el tag simple. Entonces aquí me planteaba y os planteaba y dejaba aquí como un espacio de silencio, si os parece, para plantear pues si es de interés la información sobre la perfusión sanguínea cerebral en el estudio de ictus isquémico. Subrayemos perfusión sanguínea cerebral, ictus isquémico. ¿Será de interés? Pues sí, será de interés, ¿no? En principio no cabe duda de que es un estudio o una modalidad de estudio que nos informa sobre aquello que nos está interesando y preocupando. Entonces hay que saber que en el test de perfusión encontraremos varios conceptos claves, que son el core, el tejido en riesgo y la penumbra. El core viene representado por el volumen. El tejido en riesgo viene representado por los tiempos, el tiempo medio, el tiempo al pico y en los mapas de flujo. Es verdad que existen ocasiones en las cuales cuando el volumen está aumentado en una zona que está ocluida, el flujo se puede ver mantenido mientras que los tiempos están todavía alargados. Eso significa que es un territorio que está ocluido, pero que está manteniendo su funcionalidad o su irrigación de una forma forzada a través de las lentículos striadas. Pero realmente el volumen nos va a indicar cuando está bajo que es una zona de core, que es una zona infartada. El volumen alto, desde nuestro punto de vista, de nuestra experiencia, lo que nos va a indicar es un buen pronóstico, porque es que las colaterales están realizando las colaterales lentículos striadas están realizando una buena función de mantenimiento del tejido, y los tiempos pico y tiempo medio, y habitualmente en relación con ellas el flujo, nos están indicando pues el sufrimiento del tejido. La penumbra pues será la diferencia entre el tejido que ya damos por infartado con un volumen bajo y el tejido que damos por recuperable, que teniendo un volumen normal o elevado, tiene unos tiempos alargados o un flujo disminuido. Esto sería la imagen de lo que estamos hablando. El volumen, a ver si me sale el puntero, el volumen sería, aquí tendríamos una zona de core, de volumen infartado, y este volumen de aquí alrededor sería un volumen disminuido. Aquí esto sería el flujo, con un flujo muy disminuido en la zona infartada y un flujo levemente disminuido en otra zona periférica. Y aquí tendríamos el tiempo de tránsito medio, que nos definiría la zona de riesgo. Por tanto, esto sería la zona de riesgo con este core que estaría ya infartado. Nosotros consideramos, esto es muy personal de cada centro, nosotros consideramos aproximadamente que si tenemos un 50% de volumen de tejido por salvar, pues nos merece la pena entrar en la trombectomía mecánica. Todo esto en conversación y correlación con lo que comentamos con los neurólogos que nos informan pues, sobre el ranking previo del paciente, la situación basal del paciente. Tenemos en cuenta qué tipo de clínica, porque no es lo mismo un territorio que otro, puede producir el infarto establecido que ya tiene el paciente, etcétera. Pero en principio, si consideramos que hay una mitad de tejido salvable del territorio que está isquemizado, del territorio que tiene un un aporte vascular ocluido, pues consideramos que merece la pena entrar a realizar una trombectomía mecánica. Elementos críticos, bueno, pues hay que tener atención a pacientes que tienen una bradicardia marcada, porque eso va a hacer que la gráfica que obtenemos al realizar el estudio de perfusión esté limitada, y por tanto la valoración de esas imágenes que estamos viendo también lo esté. Que el paciente tiene que estar inmovilizado y que las oclusiones carotidas pues pueden ser difíciles de interpretar, porque como los mapas de color lo que hacen son comparar, no estamos funcionando habitualmente por valores absolutos de velocidades ni de densidades de contraste por centímetro o decímetro cuadrado de tejido, sino que comparamos colores de un hemisferio con el otro. Cuando hay una oclusión carotidia, ya sea de un lado o de los dos, pues esos datos pueden verse alterados, y la interpretación también. Esto es una gráfica de una perfusión que en el tiempo que habitualmente realizamos el estudio, que creo que aquí son 60 segundos, pues la gráfica no queda completa. Al no quedar completa es posible que nos muestre como tejido infartado, como core muy negro, zonas que a lo mejor pues no lo son tanto. Hay que llevar cuidado con esto y si es posible tener un protocolo
para pacientes de bajo gasto. Pacientes de bajo gasto son aquellos que tienen insuficiencia cardíaca, son pacientes con un flúter auricular, son pacientes cuya funcionalidad cardíaca no está siendo la adecuada. Esto se puede ver cuando vamos a hacer un angiotac o se puede ver en el electrocardiograma del paciente si lo trae desde la puerta. Bueno, lo que decía las guías SAHA alrededor de todo esto, las de la American Heart Association en 2018, publicaron en principio que estaba contraindicado el estudio multimodal en pacientes de antes de 6 horas. Multimodal se referían a la perfusión. En abril retiraron esta recomendación. La conclusión, bueno, no hay una evidencia suficiente. Lo que sí se os puede decir es que los mismos expertos que recomiendan evitar el estudio de perfusión en el protocolo de código de ictus de menos de 6 horas, recomiendan que si el paciente está en la sala de TC, se le realice el estudio completo. Es decir, lo que no es recomendable es en un paciente de menos de 6 horas, desde que se ha iniciado la clínica, tenerlo que llevar a un escáner, cambiarlo de camilla, parar todo una logística hacia la sala de trombectomía para realizar un estudio de CT perfusión. Lo que no tiene sentido tampoco es que un paciente que tengas tumbado ya en una sala de escáner y le estés haciendo un escáner simple y un angiotac, no utilices los 60-90 segundos que requiere hacer un estudio de CT perfusión porque no hay ningún motivo para no hacerlo. Es una información útil y necesaria, y cuanto más se realiza, la pérdida de tiempo de realizar este estudio es menor, porque los técnicos están acostumbrados a hacerlo, y la protocolización de este estudio técnicamente en cuanto a la bomba de contraste y el disparo desde el punto de vista de la máquina, incluso la interpretación por parte del radiólogo, es muy rápido cuando se realiza de forma sistemática. Entonces, sí, puede no ser razonable realizar el estudio de CT perfusión antes de 6 horas porque no debería cambiar el pronóstico ni el manejo del paciente. No tiene sentido una vez tienes tumbado al paciente en un escáner, que es lo que más tiempo requiere, llevar al paciente hasta el escáner, tumbarlo y colocarlo, no realizar un estudio de perfusión porque lo dice un estudio de un estudio publicado en una revista. Así, bueno, estos son la recomendación que se dio en su momento, y aquí está la corrección de esa recomendación, y supongo que dentro de poco tendremos las siguientes guías que no sé lo que dirán. Bueno, así, en cuanto al contexto de la perfusión, pues eso, tiene una limitación de aplicabilidad clínica. O sea, el contexto de este debate respecto al CT perfusión, hay que tener en cuenta que tiene dos patas. Tiene una que es o sea, más allá de lo que nosotros estamos hablando, que es cuando utilizar una prueba de imagen en un paciente. Esto se está confundiendo este debate con dos debates que son más de tipo logístico. Uno que según qué localizaciones geográficas sí se exigía el CT perfusión como requisito para la trombectomía mecánica, no se podían realizar estudios que probasen, validasen y por tanto diesen paso al uso de la trombectomía mecánica sin la CT perfusión, como fue el caso de Brasil. Y por otro lado, hay otro debate respecto al uso de inteligencia artificial, del software de inteligencia artificial. Perdón, que me saque un aviso de minutos. Al software de inteligencia artificial, ya está, perdón. Hay un debate respecto al software de inteligencia artificial, de utilización del mismo, que al final tampoco es algo que dependa de lo que estamos comentando nosotros ahora mismo en esta ponencia, que es que si es más o menos útil el tener unos software que lean automáticamente unos estudios, si una lectura automática del Aspect, una lectura automática del Angiotax, una lectura automática del CT perfusión. Todo eso tiene que ver con la logística y la política y la administración regional, que depende de cada centro y de cada distribución de centros, pero desde el punto de vista individual y concreto del paciente concreto, aplica creo que aplica lo que os estoy diciendo. Si un paciente está en el escáner, lo lógico es hacerle y en ese escáner está disponible, lo lógico es hacer un estudio multimodal completo.
y si no está, pues no es imprescindible. Limitaciones de la perfusión, pues se han comentado pues que si solo es para circulación anterior, aunque estamos viendo con escáneres más avanzados que nos puede dar información sobre la circulación posterior también, que requiere un alto grado de inmovilización del paciente, bueno, pues similar al del TAC, al angioTAC, y también hay herramientas en los TAC perfusión para corregir ese movimiento del paciente. El consumo de tiempo, que como os digo, una vez está sistematizado, el consumo de tiempo son aproximadamente 90 segundos de realización de estudio y no más de 2-3 minutos de interpretación de los resultados. Y la radiación y el contraste, que bueno, teniendo en cuenta que es un paciente que queremos meter en una sala de trombectomía mecánica, pues no tiene mucho sentido preocuparnos por la radiación y el contraste de una angioperfusión que un angioTAC perfusión que vamos a realizarle una vez en su vida. Lo malo es cuando se lo repites, te lo tienes que repetir 15 veces, porque como no lo tienes bien protocolizado, tienes que hacerlo 10 veces hasta que te sale bien. Pero si no, pues la radiación comparada con la que va a recibir en la sala de intervencionismo y el contraste, pues no son para tanto. Cuando plantearse no hacer TC perfusión. Nosotros en su momento planteamos cuando hay que hacer TC perfusión. Nuestro planteamiento ahora es cuando lo que hay que hacer es cuando plantearse que no hay que hacerlo. Pues en muy escasos casos, un paciente tan agitado que con anestesia no disponible, que tenga una insuficiencia renal que no esté dializable, bueno, son pacientes no susceptibles de trombectomía mecánica al fin y al cabo, o pacientes remitidos desde otros centros con un estudio multimodal ya seleccionados para trombectomía, que esto es el directo a sala que comentaban nuestros compañeros de Barcelona, y que esto sí que lo practicamos, y es que un paciente que viene de otro centro con un TAC y angioTAC y una historia clínica que nos hablan de una oclusión intracraneal de gran vaso, no pensamos que tenga que pasar por el escáner a realizarse ninguna otra prueba, y concretamente desde luego no el CT perfusión, porque no va a excluirle de entrar en la sala de trombectomía mecánica, siempre y cuando haya pasado un tiempo razonable desde que se hizo las pruebas en su centro hasta que llega a nuestra sala. Ese caso sí que es realmente un caso en el cual evitamos realizar el CT perfusión, pero es que evitamos repetir todo el estudio multimodal, no solo la perfusión. Hay otros posibles casos en los cuales pues hacemos una evaluación conjunta. Entonces, esto un poco más para radiólogos generales, pero yo creo que puede valer para todos. ¿Cuál es la actitud del radiólogo de guardia ante el ictus susceptible de tratamiento? Bueno, pues hay que conocer la historia clínica, la evolución desde el inicio del episodio, hay que conocer los antecedentes clínicos del paciente, es fundamental todo esto para interpretar bien las imágenes, hay que tener anticipación. Luego hay que ser conservador, hay que ser conservador considerando todos los parámetros en rango, tanto el aspects como el lugar de oclusión, como las colaterales, como la perfusión. No intentar no ser tan concretos, no dar tantos valores que sean tan definitivos para la toma de decisión como seguramente os exige el especialista que quiere leer el informe, sino que cuando veáis datos muy claros, efectivamente podéis ser claros y concisos, pero cuando os mováis en rangos de dudosos, pues mantener ese rango dudoso como parte de la información para que ese informe o ese caso se comente a instancias superiores, llamando superiores a aquellas que finalmente van a decidir la realización o no de trombectomía mecánica, como serán el neurólogo del centro de referencia y el neuroradiólogo intervencionista del centro de referencia. Y bueno, eso, ante casos dudosos, contar con el estudio multimodal completo, pues siempre va a ayudar a que todos podamos tomar una decisión lo mejor informada posible al tener la mayor información posible. Se trata siempre de una emergencia, como decíamos antes, corre peligro la vida del paciente, pero también su calidad de vida futura. Es importante la velocidad de la asistencia, pero cuantitativamente el papel del radiólogo general no es seleccionar al paciente para trombectomía mecánica, sino descartar otros cuadros clínicos que no sean un ictus isquémico. Y al igual que en cualquier otra patología urgente, esto lo digo porque hay mucha gente en el escáner en muchos momentos durante un ictus isquémico, es el radiólogo el que debe indicar las pruebas a realizar, las coordina y es el especialista a cargo del paciente mientras están realizando estas pruebas, él y ninguna otra persona. Esto es el ranking. Bueno, saber que el ranking, cuando salen de la calidad de vida previa de los pacientes, esto lo saben mejor los neurólogos que nosotros, pero que una cifra concreta de ranking puede ser dos estilos de vida muy diferentes, así que hay que llevar cuidado con
Con las escalas está bien usarlas, conocerlas, pero hay que llevar mucho cuidado con aplicarlas de forma ciega. Esto sirve para el ranking, sirve para el aspect, sirve para todas las escalas de las que estamos hablando. Recordar de nuevo que ningún parámetro aislado, ni el aspect, ni la colateralidad, ni la perfusión es suficiente para la exclusión del tratamiento por trombectomía mecánica. Es más, lo que hay que intentar es utilizarlos para la inclusión, que todos ellos aporten información de interés para la selección del paciente, para la actitud terapéutica, para los materiales que se seleccionan, para la posible medicación post-procedimiento. Cuanta más información en este sentido, mucho mejor todos esos parámetros. Y que la realización del estudio multimodal completo es siempre de interés mientras que no provoque una demora significativa en la reapertura vascular. En nuestro caso, pues la indicación de perfusión puede ser controvertida en determinados casos, pero siempre que no se indique lo contrario, se considera que se tiene que realizar, siempre que el paciente esté ya en la sala de CT, se debe realizar la perfusión, a no ser que el neurorradiointervencionista indique lo contrario. Casos. Ejemplos que os pongo. Pues bueno, este es un ejemplo de un señor de 76 años con cardiopatía isquémica, 2 stents, aspirina, se pone muy malito, parece que tiene un ictus isquémico con un NIS moderado, un NIS de 14, y resulta que lo que tiene también es una disección aórtica. Se considera la posibilidad de desestimar, se desestima el tratamiento endovascular médico y se considera la posibilidad de desestimar el tratamiento endovascular mecánico. Pero bueno, mientras se le traslada al escáner para hacer un estudio completo de esa aorta y estudiarla, que ahora tenemos el acceso radial, en aquel momento no nos lo planteábamos tanto, pues se decide realizar un CT de perfusión. Al realizar el CT de perfusión observamos que ese cerebro de momento, a pesar de tener 14 puntos de clínica, está completamente intacto. Tenemos un volumen mantenido con una zona de riesgo que afecta a todo el territorio cerebral media derecha. Bueno, pues esto nos refuerza la idea de entrar y tratarlo. Este es el resultado post-tratamiento. Este es el resultado de imagen. El resultado clínico fue bastante peor porque el señor, por distintas circunstancias, pues su situación clínica era mala. Pero como veis, desde el punto de vista mecánico, realizar la trombectomía mecánica en este caso pues mereció la pena en cuanto a beneficio-riesgo. Un caso 2, NIS bajo, un NIS de 7, una clínica invalidante, pues una alteración del lenguaje en una paciente de 58 años, que nos planteamos si actuar o no actuar. El CTP nos ayudó al CTP, estoy tapándolo aquí creo, a ver. El CTP nos ayudó a observar que tenía una zona de alto riesgo de gran tamaño, parietal posterior izquierda, y que no estaba infartada y bueno, pues eso nos hizo decidirnos en consonancia con el paciente o sus familiares, hablaríamos, nos hizo decidirnos a así hacer un tratamiento de trombectomía mecánica y efectivamente el paciente a las 12 horas tenía un NIS de un punto. Esto pues sin el angiotac pues nos hubiera costado, sin el CT perfusión nos hubiera costado pues bastante más decidirlo. ¿eh? Y finalmente, pues una verificación de aspects. Este paciente, si vemos aquí el aspects, tiene una zona temporal muy oscura. La vemos todavía más en el cetasi, que parece que no tiene colateralidad, una zona que parece que podría estar infartada, pero cuando ponemos el ACT perfusión vemos que no hay un volumen caído de tanto tamaño. Puede ser que esta zona sí que sea core, pero el resto no tanto y hay una zona de riesgo bastante amplia que es todo el territorio de la cerebral media derecha. Y bueno, pues se realizó la trombectomía mecánica y a las 12 horas, pues efectivamente, 3 puntos de clínica, un señor que venía eh, con 7 puntos, que también era un caso con poca puntuación, pero que mereció la pena porque bueno, ya os digo, todo el territorio de riesgo era toda la cerebral media derecha que podía haberse infartado. Y finalmente, como mensaje final, del ictus, pues el ictus es una emergencia, entonces pienso que las emergencias en general hay que mantener las cosas lo más sencillas posibles. Y a la vez decimos esto de vísteme despacio que tengo prisa, estos son consejos también un poco para el radiólogo general, el radiólogo que esté a pie de sala cuando estemos haciendo un estudio de ictus.
En cuanto al TAC, pues identificar si hay sangre o no, si hay una extensa área de hipodensidad o no. Si no cumple ninguno de estos dos requisitos, pues un paciente que es para ver el angioTAC rápidamente, ver si tiene una oclusión en un gran vaso, si hay acceso, si es navegable esa oclusión, reevaluar el parénquima, las colaterales y en el CTP, pues mirar sobre todo el volumen, el core, cuánta zona tiene infartada y que sea susceptible de ese territorio que está trombosado en el angioTAC. Y bueno, así como a título muy personal, pues tener en cuenta que el ictus es una emergencia médica en la que cada segundo cuenta, pero estos segundos se consiguen mediante protocolos interdepartamentales, buenos flujos de trabajo y práctica, no mediante la toma de decisiones precipitadas. Entonces se recomienda ir a hacer el frenesí, ir a la sala de informes si puedes, en vez de estar informando a vías pie de escáner, no permitir que nos exijan inmediatez, dónde llegó el paciente, va a entrar, no va a entrar, hay ictus, no hay ictus, etcétera, etcétera, que nos suelen preguntar mientras estamos haciendo estas cosas. Y ante la duda, pensar, preguntar, el tiempo es cerebro, pero el cerebro también necesita tiempo, con lo cual, si estás trabajando con más compañeros, pues siempre infórmate a través de los compañeros que están siguiendo clínicamente al paciente, de los compañeros que están en la sala, la disponibilidad de sala que tienen, otros compañeros que puedan tener más experiencia que tú en ictus isquémico o en neurología intervencionista para que te den una segunda opinión de lo que tú estás viendo y evaluando. Y ya está. Creo que con esto se resume un poco todo, es un poco generalista, pero espero que os sea de utilidad y me temo que ha sido un poco largo, pero bueno, no he sabido resumirlo mejor. Un abrazo a todos, muchas gracias al Combine por darnos la oportunidad de continuar este aprendizaje, pues eso, continuo, progresivo y multimedia y cercano. Gracias a todos. Hasta ahora.